La Paredes por esta cobertura, esta interesante entrevista. Nosotros seguimos con más en este programa especial previo a la instalación de la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias. Vamos a conversar esta mañana ahora con el diputado Víctor Castillo. Él es el presidente de la Comisión de Transporte, o por lo menos hasta el día de ayer. Exacto. Diputado, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy buenos días a todos. Oiga, antes de entrar en el tema de transporte que usted, en esta comisión que usted presidió, yo quisiera que quisiéramos un poquito de docencia rápidamente, porque mucha gente se pregunta, ¿qué es esto de la primera legislatura, el segundo periodo, el primer periodo? Para que estemos un poco claros. La legislatura va cada 6 meses. Exacto. Dentro de la sesión es el periodo anual. Así es. De ordinario. Exacto. De sesiones ordinarias. Así mismo es. Y se escoge entonces el presidente cada año. Cada año, exactamente, así mismo es. Sí, es el primer periodo legislativo y se escoge el presidente en el primer periodo legislativo que empieza cada julio. Del segundo periodo de sesiones, ahora es el porque segundo empezó periodo. En julio del año pasado. Así mismo es, claro, correcto. Para que estemos claros, porque Así hay gente que cada vez que llega esta fecha no entiende cuál es la legislatura, cuál es la sesión ordinaria del periodo. Y se escoge también todo lo que es la Junta Directiva, los presidentes de comisiones y todo lo demás nuevamente. Ok, perfecto. Diputado, háblame un poco sobre esta accidentada comisión. Tradicionalmente, la Comisión de Transporte, pues ha sido una tarea difícil llevarla adelante como presidente. Bueno, sí, mire, muy importante. La verdad que nosotros, pues en el que somos de la rama de la medicina, para nosotros fue un reto muy importante estar en esta comisión, máxime de que veíamos viendo de una u otra forma cómo esta comisión que lleva tan importante responsabilidad que es el transporte y la comunicación. Claro. En ese sentido, nosotros quisimos darle pues ese rol de importancia, ¿ok? Darle al transportista, al usuario, darle a la comunicación ese espacio, ese rol que se merece. Y cambiar esa imagen que pues tiene la sociedad sobre esta comisión, sobre el transportista y sobre todo lo que manejan cualquier tipo de transporte aéreo, marítimo, terrestre y también en la comunicación. Es muy importante que nosotros pensemos de que el transporte, de entrada de un volante hay profesionales y también elevamos muy ocasional leyes en beneficio de este tipo de comisión. ¿Cuáles son las más importantes que usted diría que se pasaron en este periodo? Mira, primero que todo lo que es la educación vial es muy importante para nosotros, que esa ley que primero el presidente la sancionó, es una ley que le va a dar la oportunidad a que el peatón se eduque y también se eduque al transportista. Hoy día nos encontramos de que los panameños, por falta de repente cultura, educación, no sabemos cómo caminar en las veredas, en nuestras calles, en los semáforos, las señalizaciones, y también el transportista, cómo dirigirse, que no es igual manejar en una carretera abierta, una carretera en la ciudad, en los paños, todo este tipo de señalizaciones que son muy importantes que nuestra población lo entienda en ese sentido. Y la otra realmente pues que sabemos de que la cantidad de accidentes que se venían dando en nuestro país, muchos de ellos en el transporte selectivo se venía dando, que esa es otra ley, que es lo de la licencia. Teníamos jóvenes manejando, inclusive de 20, 21 años, manejando taxis, manejando inclusive los buses de Metrobús de Panamá. En ese sentido nosotros le vamos a esta ley que es los 25 años, que le va a dar la oportunidad a ese joven, a esa mujer, a ese profesional del volante, de dar un poquito más de perspicia para que manejen su vehículo, ¿no? Que para que dé seguridad a los usuarios. ¿Aspiraría usted a presidir esta comisión nuevamente? Realmente, ¿O quiere darle la oportunidad a otro en este? Mira, las oportunidades para todos los diputados están. Dios nos pone en el camino que Él quiere que nosotros estemos. Imagínate, yo siendo odontólogo de profesión, estamos en esta comisión brindando este aporte. Sin embargo, pues donde Dios nos esté llevando hacia ese camino, ahí vamos a estar primero Dios. ¿Qué fue lo más difícil de presidir esta comisión? Mira, lo más importante es que en el transporte nuestro, en el panameño, hay mucha, de repente vamos a llamarlo, algo de división en el transporte y hacer que se exista el diálogo entre todo lo que son las organizaciones, que son muchas, y que no dejen a un lado al usuario, pues es algo que de repente nos llevó a entender ambas partes, tanto al usuario como al transportista. ¿Y se logró consenso entre los transportistas? Claro que sí, se ha logrado algo de consenso. Hay una ley en un proyecto muy importante sobre las plataformas tecnológicas también presentadas por este servidor. En ese sentido, pienso que se ha hecho y hay por hacer mucho en el transporte panameño. El sistema de transporte panameño, pues a medida que han pasado los años, se ha ido mejorando poco a poco. Sí, hay que reconocer que se han dado incrementos de beneficio. ¿Qué debería hacerse con el transporte todavía por delante? ¿Qué cosas
todavía se necesitan modificar o corregir? Mira, la primera ley que nosotros presentamos en la Asamblea fue la ley de alfabetización digital. Es muy importante que todos los panameños sepamos no nada más meternos a lo que es una computadora, no podemos tener tecnología, plataformas si no sabemos de computadora. En ese sentido se dio esa ley para que todo el panameño tuviera ese acercamiento al conocimiento de la tecnología. En ese sentido, en el transporte también tenemos que llevar la tecnología. Ya en Panamá tenemos que estar implementando las plataformas tecnológicas del transporte selectivo público en este país, como lo manejan otros países, no podemos quedarnos atrás. Y en eso estamos encaminados, aún estando o no estando en la Comisión de Transporte, vamos a seguir con ese tic-tic que es muy importante para los panameños y para el usuario. De manera de que no existen nada más las plataformas internacionales, como lo que es Uber, Cabify, Driver, Didi. Aquí en Panamá tenemos también que crear nuestra plataforma, en ese sentido darle al usuario la oportunidad de escoger, pero nada más escoger un vehículo, llámese amarillo o no color, sino que lleve el vehículo que lo lleve vaya con una seguridad, con una persona preparada en el transporte público de nuestro país. ¿Piensa usted que nuestro transporte va enrumbado hacia en ese camino? ¿Eso va a conseguirse finalmente? Mira, claro que sí, mira, eso es muy importante. Nosotros tenemos en el transporte nuestro panameño gente con mucha capacidad, gente que han luchado por el transporte y que se han dado cuenta de que se necesita hacer muchos cambios dentro del transporte. La Cámara Nacional de Transporte, Canatra, en toda su organización, inclusive las otras que hay, todas ellas tienen que meterse y lo han visto, se han visto afectados inclusive con las transnacionales plataformas extranjeras. En ese sentido es muy importante que la competencia sea leal, claro. y en eso estamos encaminados. Nosotros, aparte como presidente de esta comisión, también dejamos ese rol de importancia para esta comisión, de entablar esa comunicación, en caso de la otra rama de esta comisión, esa comunicación con el exterior de lo que es el transporte aquí en Panamá, que exista esa comunicación, el usuario, transportista, plataforma, organizaciones y todo lo que tenga que ver con el mismo. ¿Hay que trabajar en la igualdad de condiciones en este tema del transporte? Porque esa era una de las grandes quejas que tenían los transportistas tradicionales, que todas estas plataformas, los requisitos, las condiciones que se les exigía, pues no era ni parecido a todo el proceso por el cual ellos tenían que pasar. Entonces, ¿qué se estaba haciendo o qué se planea hacer en cuanto a eso? Mira, es muy importante esa pregunta. Nosotros creemos de que nosotros tenemos que crear una plataforma que le dé la oportunidad para esa igualdad, o sea, que está esa competencia legal para todos los panameños y más que nada para ese usuario. Esta pandemia nos ha enseñado muchísimo, de repente, a quienes estuvieron, por ejemplo, en estos momentos dando el servicio del transporte aquí en Panamá y quienes de repente no estuvieron. O sea, el panameño tiene que crear esa conciencia del transporte, vamos a llamarlo nuestro, el amarillo, versus el transporte de pasajeros, lo que hablamos, la plataforma tecnológica extranjera, para que de una otra forma se haga una plataforma que sea regida por la misma. Sin embargo, quiero aclararte que las plataformas que se hicieron a través de un decreto ejecutivo del gobierno anterior, el cual pues, le da la oportunidad a través del Ministerio de Comercio e Industria, del Comercio Electrónico, inscribir esta plataforma en tal caso. Aún así, yéndose por encima de lo que era la ley, acuérdate, la ley de transporte. Muy bien, diputado, muchas gracias. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué queda en el tintero en cuanto a leyes que todavía deben pasarse? Mira, muy importante, aparte de la ley de lo que tiene que ver con Comisión de Transporte, no son parte de la Comisión de Salud. Nosotros tenemos un proyecto de ley que está para sancionar el 233, que tiene que ver sobre la gratuidad de los servicios de salud de los 0 a 19 años de edad en lo que es el control de salud. Nosotros aquí en Panamá padecemos de una enfermedad que se llama el control de salud, no lo hacemos, no tenemos que incentivar a nuestra gente, a nuestra juventud, a que se haga un control de salud anual mínimo, y en eso estamos encaminados en este proyecto, que primero Dios, en el próximo día, el presidente lo esté sancionando. Diputado Víctor Castillo, presidente saliente, puedo llamarlo de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo no? De la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional de Diputados. Gracias por la visita, gracias por esta conversación tan amena e instructiva en este tema de transporte. Un placer. Nosotros seguimos acá con más de esta transmisión, este programa especial previo a la instalación de la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias 2020-2021. Creo que tenemos lista a Vicenta Melania Herrera en el hemiciclo parlamentario para ampliar esta transmisión. Vicenta. Estamos de regreso nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional.